A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Cuando pensamos en seducción, lo primero que se nos pasa por la cabeza suele ser el romance, el carisma natural. Pero según la obra de Robert Greene, la cosa va mucho más allá. Es un juego calculado de psicología. La clave no es la belleza, sino la estrategia. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta que lo mueve todo, el deseo. ¿Simplemente nace, así sin más, o se puede fabricar y dirigir? La idea que vamos a explorar aquí es que, lejos de ser cosa del destino, el deseo se puede diseñar, cultivar y dirigir con una precisión, bueno, casi de laboratorio. Fijaos en esta cita de Ninon de Lenclos, una famosa cortesana del siglo XVII. Es brutal porque dan el clavo. Sugiere que la herramienta más poderosa de la seducción no es ir de frente, sino el arte de insinuar. La idea es que la imaginación de la otra persona haga todo el trabajo por nosotros. Vale, para entender cómo va todo esto lo vamos a dividir en unas cuantas fases psicológicas que son clave. Hablaremos de la aproximación indirecta, luego del poder de la ambigüedad, de cómo convertirse en un objeto de deseo, de cómo crear un vacío para luego llenarlo y al final del juego psicológico que ata todos los cabos. Venga, empezamos. Y la primera parada, ojo, es quizá la que más choca. Hoy en día que parece que todo es ir de cara, ser directo, pues aquí el primer paso es justo lo contrario, nada de atacar de frente. La clave es entrar por un lado, sin que se note, creando una falsa sensación de seguridad. Es que es lógico, ¿no? Si vas de frente, lo más normal es que la otra persona levante un muro. A nadie le gusta sentir que le están intentando convencer de algo. Por eso, la estrategia es aparecer como otra cosa totalmente distinta, un amigo, un conocido sin más, cualquier cosa menos un pretendiente. Mirad, un caso de libro. El del duque de Lauzun y la grande Mademoiselle en la Francia del siglo XVII. Él, un don Juan de manual. Ella, una aristócrata rica y, bueno, muy correcta. Pues él se le acerca en plan amigo, ¿sabes? Hablando de poesía, de historia. Esas casualidades en sus encuentros empezaron a ser cada vez más frecuentes. Pero ojo, él ni mu, cero interés romántico. Y claro, a ella esto la dejó loca. Le hizo dudar de sus propios sentimientos, hasta que fue ella quien, convencidísima de que la idea había sido suya, le confesó su amor. Y esto es la estrategia en estado puro, vamos. En lugar de ir detrás de alguien, el seductor teje una especie de red, una tela de araña de intriga, y se queda quieto. Espera, con toda la calma del mundo, a que el objetivo se acerque por su cuenta, pensando que es quien lleva las riendas de la situación. Vale, ya estamos dentro. Hemos superado la primera barrera, sin que salten las alarmas. Pero ahora viene lo difícil. ¿Cómo mantenemos el interés? No vale solo con estar ahí. Hay que conseguir fascinar. Y aquí es donde entra en juego el poder de la ambigüedad. Pensarlo un momento. Lo que es demasiado claro se olvida enseguida. La ambigüedad, sin embargo, crea un hueco, ¿no? Aquí falta algo que a nuestro cerebro no le gusta nada. Y nos pone a darle vueltas, a analizar, a intentar resolver el puzzle. Y ese trabajo mental es el anzuelo perfecto para pasar de un simple interés a una obsesión. Un ejemplo genial de esto fue Madame Récamier. Dicen que era la mujer más bella de Francia después de la Revolución y era una auténtica maestra de la ambigüedad. Por un lado, parecía un ángel, casi una niña, pero de golpe, ¡zas!, te soltaba un gesto pícaro o bailaba con una energía que era casi salvaje. Era santa o pecadora. Esa mezcla creaba un misterio irresistible que los hombres sentían la necesidad de resolver. Oscar Wilde lo entendía de maravilla. De hecho, una vez contó esta pequeña fábula para explicar el efecto que él mismo tenía en la gente. La historia empieza así, con unas limaduras de acero a las que, de repente, les entra un deseo tremendo de visitar a un imán que vive cerca. Y mientras las limaduras están ahí, debatiendo si van, si no van, sin ni siquiera darse cuenta, se van acercando más y más al imán. Y el imán, mientras tanto, quieto. Como si la cosa no fuera con él. El magnetismo, claro, haciendo su trabajo en silencio. Así que la clave de todo esto es que Wilde, con esa mezcla que tenía de apariencia superartificial y un ingenio brutal, conseguía que la gente se sintiera atraída por él, pero vamos, con el convencimiento absoluto de que era por decisión propia, creaba una atracción que para el otro se sentía como un descubrimiento personal. Bien, ya hemos visto cómo generar interés y misterio, pero para que eso pase a ser un deseo de verdad, de los que queman, muchas veces hace falta algo más, un empujón desde fuera. Y aquí es donde entra uno de los trucos mentales más potentes que existen, la prueba social, que dicho en plata es que queremos lo que otros quieren. O sea que una de las herramientas más bestias para atraer es, sencillamente, parecer deseable. Si mucha gente te quiere, por algo será, ¿no? Tu valor, a ojos de los demás, se dispara por las nubes. Esta táctica tiene un nombre, crear triángulos. Y el ejemplo es de película, Lou Andras Salomé.
conoce al filósofo Paul Rey y casi al momento le suelta que le encantaría conocer a su amigo, un tal Friedrich Nietzsche. ¡Pum! Triángulo creado al instante. Y de repente tienes a dos de los cerebros más potentes de Europa compitiendo a muerte por ella. Esto la convirtió, claro, en una leyenda. Y esta dinámica nos enseña algo básico. El valor no es una cosa lógica, es pura psicología. Alguien por su cuenta puede parecer interesante, sí, claro, pero en el momento en que se percibe que otros lo desean, su valor no es que suba, es que se multiplica. Ahí ya entran en juego la competencia, la vanidad, y lo que era un simple interés se convierte en una carrera por ver quién se lo lleva. Es como un trofeo, vamos, ese es el símbolo perfecto. No quieres tanto el trofeo en sí, sino lo que significa ganarlo, haber vencido a los demás. El deseo al final se alimenta de que haya rivales. Y llegamos a una de las ideas más potentes de todo esto, y es que una persona que está feliz y contenta con su vida es básicamente inseducible. Para poder seducir, primero tienes que crear una necesidad, un vacío que luego, claro, puedas llenar tú. Aquí la estrategia es muy sutil pero muy efectiva. Se trata de conseguir que la otra persona se sienta un poco insatisfecha con lo que tiene, que note como una pequeña fisura en esa vida tan perfecta que cree llevar. Y esa fisura, esa es tu puerta de entrada. De hecho, el sociólogo Francesco Alberoni decía que el enamoramiento muchas veces nace de una sensación de que nos falta algo. Cuando sentimos ese vacío, que algo importante no está en nuestra vida, somos mucho más vulnerables a la idea de que otra persona pueda ser la pieza que nos falta. Pero, ¿cómo se hace esto en la práctica? Pues D.H. Lawrence era un experto. Se hacía amigo de la gente, se ganaba su confianza y de repente, ¡zas!, les soltaba una crítica que iba directa a la yugular de sus inseguridades. Les decía que no eran espontáneos, que habían perdido la chispa. Y esas críticas creaban una herida, una especie de ansiedad, que parecía que solo él podía curar. Y así, claro, los hacía dependientes de él. Bueno, pues si juntamos todas las piezas del puzzle, la entrada indirecta, el juego con la ambigüedad, el valor social que se fabrica, la necesidad que se crea, lo que nos queda es una idea central muy clara sobre qué es en realidad la seducción. La conclusión es esta. Al final, la seducción es, en el fondo, el arte de manipular cómo te perciben. No va tanto de lo que eres, sino de lo que proyectas. Y sobre todo de cómo haces que la otra persona se sienta consigo misma. El verdadero juego no está fuera, está dentro de la cabeza del otro. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. Cuando analizamos estas tácticas, ¿qué estamos viendo? ¿Simples patrones del comportamiento humano que han estado ahí desde siempre? ¿O estamos más bien dibujando un mapa para manipular a los demás? La respuesta seguramente no es blanca o negra. Dependerá, como casi todo, de la intención con la que se use.